Nosotros Sí, claro. por años hemos tratado así como vincular a la familia con los sitios de memoria. Se diga por un tema porque igual consideramos que es importante que esté ahí la familia porque además está testimonio, hacer seguimiento, ¿te fijas? Me parece que lo van detallando. Bueno, estamos en la Casa Teatro, en el sector de Talcahuano, y hoy día tenemos el primer conversatorio de taller de las memorias de Talcahuano, ya memorias colectivas de Talcahuano, las memorias de los habitantes de este sector, los compañeros y las compañeras que durante el año 73, te fijas, comenzaron precisamente a tener alguna evidencia o experiencia en este sector, hasta el año 89. Ese es el taller, pero esencialmente referido con el sitio de Memoria El Morro. Queremos como rescatar las memorias de los vecinos, vecinas que vivían cerca de este espacio, que es el sitio de memoria que hay aquí en esta zona. Ahí está. Mira, ahí está la... ¿Quién está ahí? La Lumi. La encontré. Nosotros estamos desarrollando justamente nuestra tesis sobre el Cerro El Morro, entonces nos interesa esta instancia para poder aprender más sobre lo que está sucediendo y lo que sucedió. Pareciera que todo pasó en Santiago, en Paso Álamo, en el Estadio Nacional, en Villa Grimaldi, ¿cierto? Y queda muy invisibilizado lo que ha sucedido en el sur. Pero ¿qué pasa con Talcahuano? ¿Ya? Y la historia de Talcahuano no es el menor con relación a la represión. Acá estaba, ¿cierto?, la isla Quinquina, que fue uno de los grandes centros de concentración. ¿Ya? Tenemos el Fuerte Borgoño, muchos de los prisioneros, digamos, y prisioneras pasaron por él. Entonces nuestra invitación hoy día es a identificar primero algunos espacios de la comuna para seguir buscando. Nosotros necesitamos la concesión para siquiera montar un museo de sitio. Nosotros lo queremos hacer, lo hacemos en forma voluntaria, vamos esporádicamente, pero no tenemos ningún papel, nada que no... De hecho, la municipalidad nos impide hasta sacar la basura. ¿Sí? Hasta para eso nosotros tenemos Es que se pueden problemas. cortar los dedos. No, ¿por qué? nosotros para hacer la bajada de basura, si pedimos camiones a la municipalidad no nos va a pasar. Nosotros tenemos que hablar con sindicatos, conseguir ayuda para poder limpiar, es todo un tema. Porque aquí el tema es la carga humana, emocional que tiene esto, ¿verdad? Entonces, jugar con la recreación, con algo que tiene un contenido de carga, lo que se hace es que generalmente es paralelo a un museo de sitio, se hace un museo interpretativo, que es como lo que se conoce en todos lados. Y ahí sí se recrea con tecnología, con imágenes, con infografía, etc. la situación como se vivía ahí. Sí, porque cuando tú te ibas en libertad, que nos traje batida, porque unas tarjetas que nos daban a nosotros de control, con eso teníamos que andar nosotros, siempre. Entonces con eso, si te tomaban, iban a tomarte detenida, pues, porque aquí en Talcahuano se tomó la gente, pero en todas partes creo que fue lo mismo, constantemente tú te iban a tomar detenida en tu casa. Tú salías en libertad y pues, caías de nuevo, caías, y así. Por eso mucha gente se tuvo que ir, se fue de acá, mucha gente se Como exilió, un hostigamiento. A ti y a la familia. La segunda comisaría de Talcahuano decía. Eso éramos dos hermanos. Estábamos pintando los estanques en la isla Quiriquina, y ahí veía compañeros cuando los sacaban a trotar, sobre todo en los días lluviosos de repente, de punticó, arrastrándose en el barro, el agua. ¿Estamos hablando de qué año? En el 75 más o menos. Mi mamá decía que ya andaba en las marchas con mi papá, estando embarazada de mí, cuando vino Fidel en la tortuga, se vino caminando de allá, de la greda para acá. Y me acuerdo que cuando viene Fidel, mi papá nos dice que teníamos que estar bien bonito, y no así nos dice, porque iba a pasar por Colón, pero él iba a recibir al compañero Fidel, lo iba a recibir en Inchalán. Como dirigente sindical lo recibía en Inchalán, pero nosotros teníamos, como iba a pasar por Colón, tenía que estar toda la familia bien bonita. Y mi mamá no había comida, entonces nos echaba limón. Jugo de limón con azúcar. Jugo de limón, o si no también le echaban el gel del membrillo. Bueno, nosotros estuvimos como conversando y trabajando en lo que era la ubicación espacial de lo que es Talcahuano y la península, ¿no es cierto?, de Tumbes, de ciertos lugares que fueron centros de prisión política y tortura, ¿ya? Y se identificaron distintos lugares. Se empezó, por ejemplo, conversando de las comisarías. Hubo gente que estuvo detenida en las comisarías de Carabineros, las de Higueras. Se habló de la comisaría acá, la número 2, que es
la que está acá en el puerto, pero también se habló del cuartel de la PDI, ¿ya? Entonces se identificó por un lado que las policías tenían centros de detención y de tortura, y también estaba la otra línea que tiene que ver con las fuerzas de la Marina, ¿ya? Y ahí teníamos, ¿no es cierto?, el Fuerte Borgoño, la base naval, el Morro, ¿no es cierto?, del que está acá al lado, y por otro lado la Quiriquina, ¿ya? Y conversamos también de que la Quiriquina se transformó como en un centro, era el más grande de las zonas, que tenía como más gente que transitó por ahí. También se conversó de que en los distintos momentos de la represión de la dictadura, los tipos de torturas que se fueron haciendo en estos lugares, o los tipos de detención, fueron diferentes, ¿ya? Hubo un momento, el primer momento de la dictadura, donde la represión fue más masiva. A toda la persona que fuera de izquierda, que fuera dirigente, tuviera algún cargo político, era detenido, y torturas como más apaleo, golpiza, ¿no es cierto? Pero bien masivamente, ¿ya? Y en otro periodo más adelante, donde también cambian los agentes o los entes que empiezan a realizar la represión, porque en primer momento, como decían, que eran los organismos de inteligencia de las distintas ramas, de carabineros o de los marinos. Después, cuando se generan estos organismos especializados en la represión, la DINA, por ejemplo, los métodos de tortura cambiaron un poco, ¿no es cierto?, fueron más selectivos, ¿ya? Y buscaban otro tipo de cosas. En los primeros se buscaba someter a la persona, doblegar la voluntad de la gente, mostrar públicamente que había una represión contra el pueblo, pero en un segundo momento era más selectivo y se buscaba la extracción de información, el descubrir redes de personas que estuvieran vinculadas a alguna organización o participando en alguna actividad contraria a la dictadura. Ellos, más o menos por los años, habían vivido esa época, pero ellos no sabían en qué condiciones, si habían sufrido alguna especie de... si habían vivido efectivamente esta violencia que existía en ese momento. Pero yo hoy día llegué a la casa y escuché a mi abuelo, hoy día el desayuno, o sea, recién, cuando mi mamá sacó el tema de este momento, y mi abuelo empezó a relatar que efectivamente a él lo habían aprendido, y yo quedé... No, claro, yo sabía desde mucho antes que ellos habían estado en esa época, pero no sabía si la habías afectado o no. Mi abuela nos había mencionado que habían vivido todo este tema de la escasez de alimentos, de tener que pasarse de un vecino con otro, pero lo violento no. Ese tema no se tocaba delante de los nietos. Los nietos no teníamos esa información. Hasta ahora, hace 10 días. De una forma quizás malentendida de protección, yo siempre le decía a mi papá, esto hay que transmitirlo, hay que sacarlo, pues yo lo invité porque llegó ayer llegó un material que bueno, si es de que él puede, mi sobrina igual. Yo le dije, papá, en una instancia, porque mi papá me dijo, primero lo invité, me dijo, no, son cosas que yo no quiero volver a tocar más. Y le dije, papá, le dije yo en la banca, dije, hay personas que fueron torturadas y en cada piedra que lo sacan y hablan, van sanando un poco más, porque tienes que sacar todo eso y te va sanando. Pero ¿sabes qué? Tú has dicho algo súper importante, de que también se dejó de hablar no solamente porque hubiera incomunicación, sino que había miedo. Sí. Había terror, estaba sembrado ese terror por la sencilla razón de que ya los militares, digamos, no te respetaban para absolutamente nada, el hogar, la privacidad, nada, porque andaban en busca de armas y lo que fuera de joya, porque en este tiempo... La recuperación nacional. Exactamente. Otra cosa que se conversó también, y después de analizar los distintos lugares y a lo mejor estos cambios de época en la represión, se empezó a conversar y nos fuimos más como en profunda del Morro. Que el Morro, a diferencia de estos lugares que eran conocidos como lugares de detención y tortura, el Morro era un lugar clandestino, ¿ya? Entonces, dentro de la reconstrucción histórica que se ha dado en el Morro, se ha constatado de que gente no tenía claro que había estado ahí, ¿ya? Pero sí los vecinos del sector, y a través de investigaciones que se han hecho, se constató, ¿no es cierto?, que efectivamente ahí hubo un centro de tortura, que también conversaban que había distintos momentos. En un momento en el Morro fue un tipo de tortura y en otro momento fue de otro tipo, pero hay gente que no supo que estuvo ahí, porque lo llevaban vendado, no sabían dónde estaban y de repente aparecían ahí. Y también se conversó de qué hacer en este espacio, y nos fuimos también en ese tema de en qué está hoy día el terreno del Morro. Se conversó de que el terreno es un comodato que tiene la municipalidad desde el 2015, si no me equivoco.
2014, donde la municipalidad, el Bienes Nacionales le entrega el comodato a la municipalidad y la municipalidad lo toma en primera instancia al parecer solamente por el tema del estadio, el Morro, pero el mismo terreno, el mismo paño, ¿no es cierto?, el que tiene el estadio del Morro y también la parte del fuerte. Entonces la mutualista está como viendo la forma de poder, de que ese sitio, ¿no es cierto?, que hoy día declarado un sitio de memoria y también un monumento histórico, ¿no es cierto?, se le dé el cuidado que requiere y que sea un museo, ¿cuál es el concepto? Un museo abierto. Museo de sitio. Museo de sitio, eso.